Vaya, voy a compartirles una diapositivas para empezar nuestro laboratorio. Bien. Esta semana en el laboratorio hablaremos de lo que vimos en clases la semana anterior. Vamos a tratar el proceso solucionador de problemas. Vamos a ilustrar a través de un ejemplo todos los pasos del proceso solucionador de problemas. Vamos a hablar del planteamiento del problema, análisis del problema, diseño de la solución, codificación de la solución, depuración de la solución y documentación y mantenimiento. Entonces, vamos a resolver un problema en el cual aplicaremos el proceso solucionador de problemas, proceso que ustedes aplicarán a la solución de todos los problemas de aquí en adelante. Así es que vamos a ver el enunciado del problema que vamos a desarrollar. ¿Lo ven ustedes ahí? Va, léelo, por favor. Excelente. Ese es el enunciado del problema. Diseñe un algoritmo que intercambie las cifras de las unidades de dos números enteros positivos. Y pongo un ejemplo acá. Supongan ustedes que los números en cuestión son 138 y 225. Las cifras de las unidades de 138 es 8 y la cifra de las unidades de 225 es 5. Entonces, el problema nos dice que elaboremos un algoritmo que intercambie estas cifras. El 8 lo ponga en este número y el 5 lo ponga en este otro. Entonces los números quedarían ya con la solución del problema: 135 y 228. ¿Se entiende lo que queremos hacer? Sí, sí se entiende. Va, entonces vamos a cambiar. Este 8 lo vamos a pasar a este número y este 5 lo vamos a pasar a este otro número, quedándonos 135 y 228. Ese es el problema que vamos a resolver. Es un problema que ustedes lo pueden resolver fácilmente con todas las herramientas que ya se les ha dado acá en este laboratorio. Precisamente con lo del laboratorio anterior ya pueden resolver este problema. Solo que hay que pensar un poco cómo hacerlo, ¿no? Hay que pensar un poco, no es solo de que lo voy a hacer, no, hay que pensar cómo obtengo este 8 y cómo obtengo este 5, cómo lo aíslo del número este 8, cómo aíslo del número este 5, para luego ponerlo en el número, en el otro número, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar la metodología. Primer paso es el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema, lo que vamos a hacer es identificar el estado inicial y el estado final del problema. Es decir, cómo estamos y a qué queremos llegar. Cómo estamos es con dos números, ¿no? Con dos números enteros. ¿A qué queremos llegar? A dos números modificados. Eso. Entonces, ¿cuáles serían las entradas en el planteamiento del problema? Utilizando el método de la caja negra, ¿cuál sería el estado A? ¿Qué tenemos? 138. Tenemos dos números, no, ese es un ejemplo, el número puede ser cualquiera. Tenemos dos números, estos, pero esos son dos números sin valores, dos números nada más. El valor lo va a determinar el usuario en el momento de estar ya ejecutando el programa que nosotros vamos a hacer. Entonces lo que tenemos es dos números enteros, cualesquiera. Y en la salida, ¿a qué vamos a llegar? A partir de estos dos números. Vamos a llegar a estos otros dos números. También en la salida tendremos dos números enteros positivos
modificados, si ustedes quieren ponerle un apellido, ¿no? Entonces, aquí vemos en el planteamiento, en el estado A o estado inicial, dos números enteros positivos. Estado final o estado B, dos números enteros positivos modificados. O sea, ¿qué tengo o qué necesito para resolver el problema? Dos números enteros positivos. ¿A qué voy a llegar? ¿Cuál será el producto terminado de mi solución? Dos números enteros positivos modificados. ¿Se entiende esto, jóvenes? En el planteamiento identificamos estado inicial y estado final. ¿De dónde voy a partir y a qué voy a llegar? Ese es el planteamiento del problema. Identificación de los estados inicial y estado final del problema. Parto de dos números enteros positivos cualesquiera y llego a dos números enteros positivos modificados. ¿Qué es lo que me está diciendo el problema? Que diseñe un algoritmo que intercambie las cifras de las unidades de dos números enteros positivos. Es decir, tengo dos números enteros positivos, intercambio su cifra de unidades y obtengo dos enteros positivos también, ya modificados, ¿verdad? Entonces ahí está el planteamiento del problema. ¿Dudas sobre el planteamiento del problema, jóvenes? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el planteamiento del problema? ¿Cómo vamos a llegar acá? No nos importa en estos momentos. Aquí miren, caja negra, caja cerrada, no se sabe qué hay aquí. No se sabe cómo voy a hacer la transformación de estas entradas a las salidas. Ni me interesa en este momento. Ahorita me interesa identificar el estado inicial y me interesa identificar el estado final. ¿De dónde parto y a qué llego? Eso me interesa. ¿Está claro, jóvenes? Si hay dudas, por favor, exprésense. No se queden callados. Exprésense. Si yo hago una pregunta y ustedes no responden, pues yo asumo de que todo está bien. Yo asumo de que si ustedes no responden, está bien y continúo. ¿Sí? Bien, entonces, este es el primer paso del proceso. El segundo paso es análisis del problema. En el análisis del problema, lo que hacemos es detallar estas entradas y estas salidas. Las entradas y las salidas que se han especificado en el planteamiento se detallan con un nombre ya para la variable que va a tomar las entradas y nombres para las variables que van a tomar las salidas. Vamos a utilizar el formato que dijimos la vez pasada: nombre de la variable, tipo de datos y descripción de la variable. Lo que vamos a detallar ahí son variables de salida, variables de entrada, restricciones si es que hay para las variables de entrada, y vamos a detallar el proceso para transformar estas entradas en salida. En el paso del análisis es donde se conoce cómo se resuelve el problema. Entonces empezamos con las variables de salida utilizando el formato que les digo: nombre de la variable, tipo de datos, descripción. Nombre de la variable nm1, numérica entera, representa el primer número modificado. nm2, numérica entera, representa el segundo número modificado. Aquí en el nombre de las variables se aconseja utilizar nombres más significativos que estos que yo he usado. Yo por cuestiones de espacio he usado esto, pero es recomendable poner el nombre a la variable, un nombre que indique lo que va a representar ya formando parte del algoritmo. Entonces, las salidas aquí son dos números enteros positivos modificados. Cada uno de esos números va a generar una variable de salida, nm1 y nm2. Variables de entrada. Tengo aquí dos números enteros. Cada uno de ellos va a generar una variable de entrada. N1, numérica entera, representa el primer número a modificar. N2, numérica entera, representa el segundo número a modificar. Igual
acá con las variables de salida es recomendable utilizar nombres significativos. Un nombre que dé la idea de lo que va a representar en el algoritmo. Luego, tengo las variables de entrada N1 y N2. Veo si hay restricciones para esas entradas. ¿Qué condiciones deben de cumplir esas variables? N1 es mayor que 0 porque el enunciado lo dice que son números positivos y N2 es mayor que 0. Y para intercambiar sus cifras, pues hemos puesto aquí otra restricción, que N1 sea diferente de N2, es decir, que no sean iguales los números. Esa es otra restricción. Este es un operador relacional que estudiaremos con más detalle más adelante, pero desde ya lo vamos a empezar a utilizar en las restricciones y de una vez les adelanto que es el operador que utiliza el lenguaje C# para diferente de o no igual. N1 diferente de N2, no pueden ser iguales. Esas son las restricciones. De manera que en el análisis, si se dan cuenta ustedes, detallamos las variables de salida, las variables de entrada, las restricciones. Luego, cuando hemos detallado ya que le hemos asignado un nombre a las variables de entrada, a las variables de salida y hemos colocado sus restricciones, pasamos al proceso. Aquí es donde realmente se resuelve el problema, en el proceso. Y yo les pregunto, jóvenes, para que piensen un momento, ¿cómo creen ustedes que podemos hacer para resolver este problema? Quizá la pregunta más inmediata sería, ¿cómo obtengo este 8? Si tengo 138, ¿cómo obtengo ese 8? Si tengo 225, ¿cómo obtengo ese 5? Porque eso es lo primero que tengo que hacer. Obtener estos números que son las cifras de las unidades. Unidad, decena, centena. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿cómo obtengo esas unidades, esas cifras de unidades? ¿Cómo separo ese 8 del 138? Solo quiero el 8, no el 138. Solo quiero el 5, no el 225. ¿Cómo creen ustedes que podemos hacerlo? Con lo que ya conocen ustedes. Centrémonos en el 138. ¿Cómo obtengo el 8? ¿Cómo obtengo solo el 8 de este 138? ¿Qué operación me podría dar solo ese 8? Igual acá, ¿qué operación me podría dar solo el 5? Como resultado el 5. Sacando raíz cuadrada. No, no es sacando raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 138 no es 8. Ni de 225 raíz cuadrada no es 5. 5 por 5. Podría ser 25. sacándole porcentaje. Sacando el porcentaje. ¿Porcentaje de qué, hija? 130. Pienso de que el valor que el usuario le ingrese sería el 100%. Entonces, así se me ocurrió mi mente. Entonces, como se supone que le vamos a sacar las unidades, tendríamos que sacar como el 10%, creo yo, del número que sería ese el valor de las primeras 10 unidades. Fíjate que tenés una idea por ahí vaga, como que has dicho algo que sí podría ayudarnos a resolver el problema, ¿verdad? Con lo del porcentaje, que realmente no sería un porcentaje, y con el 10, ahí pues hay algo de verdad por ahí, pero no exactamente lo que estás diciendo. Si yo tengo 138, ¿cómo obtengo ese 8? ¿Qué me da como resultado ese 8? ¿Qué operación se los voy a decir allá? Por medio de los módulos no podría ser. Módulo, por medio de los módulos. ¿Cómo sería entonces? Así como efectuamos de los residuos que quedaban luego de efectuar una división. De acuerdo, correcto. Entonces, ¿cómo sería la operación?
Ese es el operador realmente que nos va a dar la solución para encontrar este 8 y este 5. Entonces, ¿cómo sería? Si divido 138 entre qué, me va a dar como de residuo 8. Si divido 225 entre qué, me va a dar de residuo 5. Utilizando el operador módulo que tú dices. ¿Ah? El 8 entre módulo 130. No, no, 138 módulo 130. No, eso daría, no sé cuánto daría ahí. Uno daría. No, daría, quiero ver, entre 28 y entre 130. No, sí, daría uno, realmente, no daría 8. ¿Entre qué tendrías que dividirlo? O sea, módulo, ¿cuánto tendría que ser? 138 módulos. 225. No, o sea, cada uno de ellos, cada uno por separado lo van a hacer, cada uno por separado. Si quieren, solo piensen en el 138, pues olvídense del 225 ahorita. ¿Cómo sacarían el 8 de aquí? 138 módulos. Jóvenes, piensen. 17, no. No, no. Bueno, vamos a continuar entonces. Yo les diré entonces. Para consuelo de ustedes, decirles de que este problema lo puse en un examen en años anteriores y desafortunadamente nadie lo hizo ya en los últimos años. Hace varios años sí lo hacían, pero los hipotes, no sé ahora qué les está pasando a ustedes. Entonces lo vamos a resolver. Es módulo 10. Si yo tomo 138 y digo 138 módulo 10, eso es igual a 8. 138 entre 10, ¿cuánto es? 13.8 da la división. 13.8, vaya, entonces ya que ustedes no pueden dividir si no es con la calculadora, les voy a dar un consejo. Vaya, háganlo así con la calculadora, pues, y les va a dar 13.8. Tomen solo la parte entera, que sería ¿cuánto? La parte entera, ¿cuánto sería? 8. 13. 13. Multiplíquenlo por 10. 13 por 10. 130. 130. Entonces, a 138 réstenle 130. Sí, exactamente, 8. me da los 8. 8. ¿Y cómo sabemos que, o por qué 10? ¿Por qué es entre 10 la división? 10 porque son las unidades las que quieren, es la cifra. Ah, ya. Si ustedes quisieran encontrar la cifra de las decenas, sería ¿entre cuánto? Entre... Ya sería 12. diferente. Y A restando. ellos les va a quedar de deber, pero ahorita centrémonos en la solución de este problema. Vaya, entonces, igual forma, si tomo 225 y digo módulo 10, eso es igual a, si divido 225 entre 10, ¿cuánto es? 22.5. 22.5. Agarren la parte entera, ¿cuánto es? 22 sería la parte entera. Multipliquen 22 por 10. 220. Resten lo de 225. ¿Cuánto les queda? 225 menos 220. ¿Ah? 5. 225. 220, 5.
Vaya, esa es la clave que les estoy dando para que lo encuentren, ya que no pueden dividir de otra forma sin utilizar la calculadora, o pueden dividir sin utilizar la calculadora. Porque si pueden dividir sin utilizar la calculadora, entonces tomen el 138, divídanlo entre 10 y digan, 1 entre 10, no contiene. Agarro la otra cifra, 13 entre 10, 1. 1 por 10, 10. Lo pongo debajo del 13. 13 menos 10, 3. Bajo la siguiente cifra, 38 entre 10, 3. 3 por 10, 30. Lo pongo debajo del 38. 38 menos 30, 8. Eso es sin usar la calculadora. Ahora, ustedes, Entonces el residuo es que se pone ahí. por supuesto, y no hemos hablado de que este operador lo que regresa es el residuo, pues. Ya les olvidó lo que hablamos el lunes pasado, que el operador módulo regresa el residuo de la división de dos enteros, o de dos números, la división, una división entera. ¿Ah? Eso es lo que regresa el módulo. Eso fue lo que aprendimos el lunes pasado. Entonces, por eso esta operación da el 8 y 5, es el residuo, es el residuo. Pero si les da problema dividir de esta forma, entonces dividan con la calculadora, dividan 138 entre 10, 13.8, tomen la parte real, 13, y divídenlo por 10, multiplíquenlo por 10, 13 por 10, 130, y eso réstenlo de 138, dicen 138 menos 130, 8, igual acá, 225 entre 10, 22.5, toman la parte entera, que es 22, y lo multiplican por 10, 220, 225 menos 220, 5, ¿sí? ¿Estamos? ¿Cómo encontrar la cifra de las unidades de un número? Independiente que número sea, independiente que número sea. O sea, este es un ejemplo, el 138 y el 225. Por eso aquí no estoy trabajando con 225 ni con 138. Aquí estoy trabajando con el nombre de la variable que le he dado a la variable de entrada. Dije que las variables de entrada se llamaban N1 y N2. Entonces, ya en el proceso, a partir de acá, en las restricciones, ya empiezo a trabajar con esos nombres. N1 mayor que 0, N2 mayor que 0. Igual acá, digo, U1, que va a ser una variable de proceso, y U2, digo, U1 es igual a N1 módulo 10, independiente del valor que sea. Esto solo es para ejemplo, ¿ya? Entonces sería N1 módulo 10 y U2 N2 módulo 10, ¿ya? Unidad 1 y unidad 2, aquí quizá un nombre más significativo. Estas serían variables de proceso. Si se dan cuenta, estas están surgiendo acá. No son ni de salida ni de entrada. Están surgiendo acá en el momento de transformar las entradas en salidas. Ya son variables de proceso. Cuando ya tengo esas unidades, la cifra de las unidades, entonces para encontrar el número modificado, que son las salidas, miren, variables de salida, NM1 y NM2. Entonces digo, NM1 es igual al valor del número N1 menos U1, que son sus unidades, que es la cifra de su unidad, más la cifra de la unidad del otro número, U2. Y ahí ya los intercambio. Le quito las unidades de él y le doy las unidades del otro número, que es lo que quiero, ¿no? Es lo que quiero hacer. Cambiar este 8 por este 5. Entonces, y viceversa, ¿no? Este 5 cambiarlo por este 8. Entonces, eso es lo que hago aquí. Al número 1 le quito sus unidades y le doy las unidades del otro número, del número 2. Igual al número 2 le quito sus unidades y le doy la del número 1. Entonces ahí ya las intercambio las unidades. NM1 y NM2, que son las variables de salida. Y aquí ya tengo resuelto el problema. Aquí ya tengo resuelto el problema.
¿Está claro, jóvenes, o hay algo que debamos aclarar? Sí, pero se da cuenta que sí hemos estudiado este operador, ¿no? Y qué es lo que devuelve, ¿no? Sí, sí, realmente. O sea, es mucho más sencillo de eso. O sea, si se dan cuenta, es súper sencillo, pues. Súper sencillo. Solo con el operador módulo, el operador resta y el operador suma. Ahí está. Simple, simple. Pero, ¿verdad, ingeniero, que no siempre será módulo 10? Si vamos a cambiar las unidades, sí, siempre. Ajá, Siempre. o sea, las unidades siempre, pero digamos, ya otra, digamos, centésima ya no sería No, 10, va. ya no, ahí es donde les digo, ya no sería módulo 10, sería ya módulo 100 o no sé, dependiendo de de qué cifra quieran cambiarnos, si es las decenas o las centenas. Y aquí Gracias. siempre van a cambiar la cifra de las unidades con módulo 10, es decir, la última cifra del entero. Y independientemente del número de cifras que tengan los números, ¿ya? O sea que no solo pueden ser de 3 cifras como aquí el ejemplo, no, este es un ejemplo. Puede ser de 4 cifras, de 5 cifras, de 2 cifras, ¿ya? Incluso de una cifra, podría ser, pero para cuando lo probemos lo vamos a hacer con varias cantidades de diferentes cifras. ¿Estamos? ¿Está claro Sí, esto o debemos aclarar algo más? Ustedes dicen. está claro. Entonces, continuemos. Acuérdense que aquí surgieron estas variables, U1 y U2, que dijimos no son ni variables de entrada ni variables de salida. Entonces, esas son las variables de proceso. U1, numérica entera, representa la cifra de las unidades de N1. U2, numérica entera, representa las cifras de las unidades de N2. ¿Verdad? Aquí quizá un nombre más significativo, igual que en las variables de entrada y salida. ¿Verdad? La misma recomendación, no hagan lo que yo estoy haciendo acá, yo lo hago por cuestiones de espacio cuando diseñe el algoritmo gráfico. No me cabería un nombre muy significativo, muy grande. Entonces, siguiendo, en la solución no utilizamos ninguna constante, no hay constantes, entonces también acá lo ponemos. Constantes con nombre no hay, ¿sí? Lo ponemos en el análisis del problema, ¿va? Constantes con nombre no hay. Y ahí estaríamos terminando nuestro análisis, que repitiendo, consta de el detalle de las variables de salida, ponerle un nombre a la variable, un tipo de datos y una descripción. El detalle de las variables de entrada, igual nombre, tipo de datos, descripción. Ver las restricciones que deben cumplir esas entradas, ver el proceso necesario para transformar las entradas en salidas y si surgen nuevas variables acá, detallarlas también, como en este caso. Entonces ahí estaríamos completando el análisis del problema. Cuando ya tenemos completado el análisis del problema, el problema ya está resuelto. Lo único que falta es el tercer paso, que es el diseño de la solución. El diseño de la solución consiste en elaborar un algoritmo detallando paso a paso lo que hay que hacer para resolver el problema. En este caso y en todos los casos de los problemas subsiguientes, utilizaremos un algoritmo gráfico, es decir, un flujograma, del que hablamos también la vez pasada. ¿O esta semana hablamos de esto? No, la semana pasada. Bien, entonces empezamos con inicio, luego le pedimos al usuario que digite los dos números enteros.
leemos los números enteros N1 y N2, ya aquí ya van el nombre de las variables que hemos detallado en el análisis. Acá este paso lo podría hacer en dos. Primero pedir un número, leer ese número, luego pedir el otro número en otra salida gráfica y en otra entrada leer el número. Hacerlo para cada número. Aquí lo estoy haciendo por cuestiones de economía de espacio, pues los dos de un solo y los leo de un solo. Luego los procesos también los hago en un solo proceso. Bien pude haberlo hecho en dos, hacerlos separados. Esto ya es lo que hicimos en el análisis. U1 es igual a N1 módulo 10 y U2 igual a N2 módulo 10. Esto ya lo estamos transcribiendo de lo del análisis. Pasamos a diferentes páginas y hacemos en un solo proceso, que bien pudo haber sido en dos procesos diferentes, el cálculo de las variables de salida. NM1 igual a N1 menos U1 más U2. Esto es del proceso también. Esto es igual a lo que hicimos en el proceso. Igual, de igual forma, aquí el conector de misma página para mostrar la salida de NM1 y NM2, es decir, los números modificados ya, con las cifras de las unidades intercambiadas. Y ahí finaliza. ¿Está claro el diseño de la solución, jóvenes? Aquí está el proceso. Miren esto, si se dan cuenta, esto y esto es exactamente lo mismo que ponemos aquí en la solución. Pido los números, los leo y empiezo ya con lo que pusimos en el análisis. Miren, igual, cálculo de las unidades, de la cifra de las unidades de ambos números y el cálculo de los números modificados, exactamente igual. Y los muestro, una salida ahí, y finaliza el algoritmo. ¿Dudas al respecto? ¿Cómo? Ah, no hay. Ustedes escojan la aplicación para hacerlo. Pueden hacerlo en Visio. Yo, por ejemplo, yo trabajo con Visio. Es bien fácil. Es bien fácil trabajarlo con Visio. Ustedes pueden utilizar la aplicación que ustedes consideren conveniente. ¿Alguna otra duda? ¿Ya no hay dudas, jóvenes? Hasta el momento no. No, hasta el momento no. Va, entonces, si ya vean bien entonces el algoritmo gráfico porque el cuarto paso es codificación de la solución. Es decir, vamos a transcribir este algoritmo gráfico a un algoritmo codificado. Vamos a hacer el programa. Entonces, vean primero, pedimos los números al usuario, los leemos, N1 y N2. Hay que utilizar los mismos nombres de variables. Calculamos la cifra de las unidades, N1 módulo 10, N2 módulo 10, y obtenemos los números modificados. M1 igual a N1 menos U1 más U2, NM2 igual a N2 menos U2 más U1. Y luego los mostramos. Entonces les voy a compartir el software para programar esa solución, que es el cuarto paso del proceso solucionador de problemas. Aquí está. Ven ahí el software. Voy a hacer un proyecto nuevo. Aplicación de consola. Y le voy a poner como nombre laboratorio. ¿Grupo qué son ustedes? 9. Grupo 9. Grupo 9. Grupo 9, solución. Me aseguro de que esta casilla esté chequeada y
Le doy a aceptar. Y ahí se me crea la plantilla ya para mi código. Vamos a seguir siempre el mismo esquema que hemos seguido en programas anteriores. Identificación del programa. Aquí voy a detallar el objetivo de este programa. ¿Qué va a hacer este programa? Intercambia las cifras de las unidades de dos números enteros. Su número de laboratorio, grupo laboratorio. Y creo que ahí pues ustedes pueden ponerle toda la información que ustedes consideren necesario. El nombre del docente, no sé qué más puedan ponerle ahí. Luego vamos a programar el método principal main con su primera parte importante, declaración de variables. ¿Cuántas variables vamos a declarar? Dijimos, y sus nombres y el tipo. Eso lo teníamos allá en la solución que hicimos. Ahí vamos poniendo nombre de la variable, tipo de datos y descripción. ¿Se recuerdan? Tipo de datos enteros. Sí. N1, N2, U1, U2, NM1, NM2. Esas son las variables que utilizamos en nuestra solución. ¿Se recuerdan? Sí. Muy bien. Entonces, esa sería la declaración de variables. No hay constantes. Y vamos a la otra parte importante del programa. Entrada de datos. Entrada de datos. Vamos a mandarle un mensaje al usuario a través de la clase console método writeline y le diremos digite el primer número. El primer número a intercambiar sus unidades, ¿va? Digite el primer número. Ese lo vamos a almacenar en la variable N1, dijimos, ¿va? Entonces decimos N1 va a ser igual a, como N1 es entero, vamos a transformar lo que capture readline a entero a través del método parse. Parse console.readline. Y hacemos lo mismo con el otro número. Console.writeline, le mandamos un mensaje al usuario, digite el segundo número. Y decimos N2, ese lo vamos a almacenar en N2, igual a ¿qué? N2 va a ser igual a ¿qué? In.parse. In.parse, ¿sí? Console. Entre paréntesis, console.readline. Muy bien. Y ahí tengo ya mis entradas de datos. Ya hice la declaración de variables y luego la entrada de datos. ¿Qué otra parte
vamos a programar en estos momentos? El proceso de datos. Proceso. Correcto, proceso de datos, va. Ajá, ¿y el proceso qué dijimos que era? ¿Se recuerdan de tanto del Sí. análisis Unidad como el 1 diseño de la solución? U1 igual igual a N1 N1. Entre 10. N1 módulo 10 módulo Módulo 10. 10. Correcto. Igual U2 igual a N1, N2 módulo 10. N2, módulo módulo 10. Perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo obteníamos los números modificados? NM1 10. igual igual a N1 N1 menos menos U1 más más U2. más U2 U2. Para ponerle el del otro número, ¿va? Y de igual forma NM2 igual a N2 menos U2 más U1. Ahí ya intercambié las unidades. Acá las intercambio. Aquí le quito la de N1 y le doy la de N2. Y aquí le quito la de N2 y le doy la de N1. Que las he obtenido acá previamente, ¿no? A través de el operador módulo que dijimos, regresa el residuo de la división de sus operandos, en este caso N1 y 10. Muy bien, ya tenemos el proceso de datos, ya está el problema resuelto, solo falta que la salida de datos. mostremos la salida de información, va. Aquí es información. Ya transformamos los datos a información útil. Salida de información, entonces lo vamos a hacer con un mensaje a través de la clase console, método Grayland. Y vamos a poner los números originales son dos puntos. Voy a ponerle un índice acá, 0, y otro índice, 1. Salgo de las comillas y pongo N1, N2. Ahí estoy mostrando los números originales, sin transformar. Luego voy a poner console.writeline. Los números modificados son los puntos y de igual forma los dos índices. Y salgo de acá, de la cadena, y pongo NM1, NM2. Y ya tengo la salida del usuario. Solo me faltaría incluir en mi programa la sentencia, una sentencia de lectura con cualquier método de esos tres que ven ahí para poder visualizar mi ejecución. Ahí está. Y entonces ya hemos transcrito nuestro algoritmo gráfico a algoritmo codificado. Ya tenemos nuestro programa en lenguaje C#. ¿Ya? La primera acción que se va a ejecutar es esta. Digite el primer número. Cuando se ejecute el programa, esto va a ser lo primero que va a salir en pantalla. Digite el primer número. Ante eso, el usuario va a digitar un número. Y si quieren le ponemos aquí entero, ¿va? Entero. Sí, habría que especificar, eso le iba a decir. Tienes razón, fíjate. Y aquí igual, va, digítelo entero. Ajá.
Entonces, para que el usuario no se confunda y no pretenda digitar un real ahí, ¿verdad? Y luego hace el cálculo y muestra. Los números originales son, nos va a dar los dos números de entrada, y los números modificados son. Ya aquí ya estarán intercambiados sus unidades. ¿Hay alguna duda con la sintaxis? ¿Con la transcripción del algoritmo gráfico a algoritmo codificado? Profe, una pregunta. Ahí pusimos como condicional que el número sea mayor a 0. Entonces, ahí cómo tendría que ser para que el programa evalúe que el número que el usuario ha ingresado no sea 0. Sí, aquí después de leerlo yo tendría que hacer, como tú dices, una estructura condicional o una estructura repetitiva, ¿verdad? Para que no me deje pasar números negativos, pero esas no las hemos estudiado todavía. Así es que lo vamos a dejar de momento así, y cuando estudiemos las estructuras primero selectivas y después repetitivas, vamos a validar las entradas. Ahorita solo los estamos poniendo como restricción, pero no las estamos validando en el programa, porque, repito, no hemos estudiado esas estructuras. Esas estructuras las vamos a estudiar, creo que la próxima semana empezaremos a estudiarlas. Y entonces ahí ya vamos a empezar a validar nuestras entradas. Ahora no. Ahora lo más que podemos poner aquí, digite el primer número entero, coma si quieren, debe ser positivo. Ya, solo a nivel de mensaje. Ya, para que el usuario no introduzca números negativos. Y también le pudimos haber puesto aquí el segundo que sea diferente al primero, ¿verdad? Toda la información que se necesite para que el usuario pues sepa qué datos ingresar. ¿Estamos? Yo Sí. les enseñaré a validar muy profesionalmente cuando ya nos toque hacerlo. No se preocupen, van a aprender a validar entradas. Díganme. ¿Está claro esto? ¿O hay alguna otra duda? Sí, ingeniero, todo claro. Si no hay dudas, pues ejecutemos. Aquí vamos en el cuarto paso. El quinto paso es la depuración, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer de una vez aquí en la ejecución. Si quieren, compilan primero, después depuran, o de una vez ejecutan. Ahí les va a salir si hay error. La depuración es asegurarnos de que el programa esté libre de errores. Entonces, si yo lo ejecuto y hay algún error, ahorita me va a decir, me va a mandar, no se va a ejecutar el programa y me va a mandar el mensaje de error, el cual yo deberé arreglar. Pero aquí se ejecutó de una vez, eso indica de que está bien el programa. Les voy a compartir la pantalla de salida. Ahí está la pantalla de salida. Voy a modificar su tamaño para que ustedes puedan apreciarlo de mejor manera. Y ahí tenemos. Lo primero que iba a aparecer, les dije, era digite el primer número entero. Debe ser positivo. Vamos, un número entero positivo. 20. ¿Cuánto? 20. 20. 20. Digita el segundo número entero. Debe ser positivo. 10. 56. ¿Cuánto? 10. 50. ¿Cuánto dijeron? 56. 56. Ahí entonces la salida debería ser 26 y 50, ¿verdad? ¿Sí? Si este lo paso acá sería 26. Y si este 0 lo paso acá sería 50. ¿Sí? Veamos. Los números originales son 20 y 56, los que ustedes me han dictado. Los números modificados son 26 y 50. Este lo paso acá y este 0 lo paso acá para formar el 50.
y este lo paso acá para formar el 26. Entonces la salida es correcta, eso indica que nuestro algoritmo fue diseñado correctamente y por supuesto el programa ha sido codificado correctamente también. Ejecutémoslo nuevamente. ¿Ven la salida en pantalla ahí? No. No, ingeniero, no se ve. Se las comparto, se las comparto. Ahí está. Digita el primer número entero, debe ser positivo. Deme otro número. 526. 526. Digita el segundo número entero, debe ser positivo. 616. Puede ser de 4 cifras o de 2, o sea, no necesariamente los dos tienen que ser del mismo número de cifras. 1420. 1420. Vaya, entonces este va a quedar ya modificado como 520 y este va a quedar como 1426. Veamos. Los números originales son 526 y 1420. Los números modificados son 520, pasamos este 0 acá, y 1426, este 6 lo pasamos acá. Entonces ahí ya se han intercambiado las cifras de las unidades. ¿Se dan cuenta, jóvenes? ¿Estamos? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Vale, entonces hemos resuelto un problema utilizando el proceso solucionador de problemas. Vamos a resolver en esta sesión de laboratorio. Voy a compartirles acá la guía. Creo tenerla por acá. Aquí está. ¿Ven la guía? ¿Ven ahí un problema número 7? Sí, ingeniero, sí. Vaya, entonces ustedes van a resolver el problema 7 y el problema 9 en esta sesión. Y son los que van a mandar esta semana, ¿verdad? De tarea, es la tarea. Problema 7 y problema 9. Siempre en parejas. Ahora bien, ¿ya tomaron nota? 7 y 9. Sí, Sí. ingeniero. Vaya, ¿quién era quien no tenía pareja? Yo ya no tengo. Yo ¿Cómo? Fernanda. Fernanda. ¿Sí? Yo no ¿Quién tengo, más no tiene pareja? yo no tengo. Ah. No se les escucha, jóvenes. ¿Quién más no tiene pareja? Yo no tengo, ingeniero. Vaya, ¿cuál es tu nombre? Edwin Gadiel. ¿Cómo? Edwin Gadiel. Ervin. Edwin. Elvin. Edwin. Edwin. Edwin, Sí. tú vas a ir con Fernanda. Fernanda, tú vas a ir con Edwin. Pónganse de acuerdo ahí para mandar los ejercicios. Vaya, está bien, muchas gracias. Ya tienen pareja ahora. Vaya, pues. Solo para hacer el deber, va, no. Pónganse No de se acuerdo. emocione. Ah, pues sí, nos Que no se emocionamos. emocione. Correcto. Solo es para la tarea. ¿Va? Pónganse de acuerdo ahí si van a trabajar los dos problemas o si se los van a repartir. Yo les aconsejaría que los dos trabajen los dos. No se los repartan uno y uno. No, resuelvan los dos, los comparan y ven cuando ya esté bueno, uno que lo mande. Los primeros 3 pasos, planteamiento, análisis y diseño de la solución, mándenlo en un archivo PDF. Y el paso 4 es el programa, ese mándenlo como siempre, ¿no? Hacen un programa en Visual Studio y mandan la carpeta comprimida. En esa carpeta del programa incluyan la carpeta del PDF para que no manden 2 archivos, solo manden un solo, uno comprimido. Disculpe, ingeniero. ¿Qué dijo que había que mandarle? Los 3 primeros pasos, planteamiento, análisis y diseño de la solución en un archivo PDF.
Y el cuarto paso, que es el programa, en la carpeta que genera el proyecto, pues, la carpeta que se crea para el proyecto, para la solución. Entonces, esa es la que van a comprimir. En esa misma carpeta metan el PDF para no estar mandando dos archivos. Mandan un solo comprimido. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero, está claro. Perfecto. quedó claro. Entonces, voy a dejar de grabar. Detengo la grabación y ustedes trabajen en esos dos problemas. En esos dos problemas que les mostré ahí, el número 7 y el número 9. El número 7 dice, calcular el valor total de un terreno, teniendo en cuenta los siguientes criterios. Multiplicar cantidad de metros cuadrados planos por $50. Multiplicar cantidad de metros cuadrados rocosos por $22.50. Multiplicar cantidad de metros lineales a la orilla del río por $65. Multiplicar cantidad de metros cuadrados en colina por $35.25. Sumar todas las multiplicaciones realizadas. Aplicar el 3% de impuesto de adquisición y sumar los honorarios del abogado. Entonces se va a calcular en base a todo esto, ¿verdad? Ese es el 7. El 9 es el que dice que María Teresa del Bosque, inglés, tiene un negocio propio en el cual compra artículos por internet para vender. En todos los artículos ha fijado su ganancia de 25%. Ella necesita una solución que, dado el nombre del producto, el costo, precio de compra del artículo, se le sume el costo, el impuesto de aduana, que es del 10% sobre el costo del artículo. Además, María debe obtener su ganancia, perdón, la cual se debe aplicar sobre el nuevo costo, por lo que la solución debe aplicarlo para calcular el precio de venta para el negocio de María. La aplicación debe mostrar el nombre del producto, costo total del producto, la ganancia y el precio de venta que debe etiquetar María. Este se parece a uno que les han resuelto en esta guía, entonces no va a haber mayor complicación. Empiecen resolviendo el 7, que es está bien facilísimo, ¿verdad? Cualquier duda que tengan, yo voy a estar acá para que la aclaremos. ¿De acuerdo, jóvenes? Solo me regalan unos 2 minutos para ir a tomar agua ahorita. Ya vengo. Y trabajen ustedes. ¿Dudas, jóvenes? ¿Todo bien? Todo bien, ingeniero. Yo sí tenía una duda, ingeniero. Dime. ¿Verdad que en este ejercicio donde se les aplica, por ejemplo, aquí el que dice el 3% del impuesto, o sea que sería una constante, ¿verdad? Todos estos impuestos. Pueden declararlo como una constante. Pero Correcto. sería para declarar 0.3, ¿verdad? Como es 3%, 0.03, si no me equivoco. 0.03, correcto. Pueden declararla como constante con nombre, muy bien. Los honorarios del abogado también podría ser. Ajá, sí. Pero ahí sería nosotros, bueno, el usuario el de que va a digitar los honorarios, ¿verdad? Si el usuario lo digita, entonces sería una variable. Sí, en efecto, sí, mejor preguntémoslo a él. No puede asumir el programador de que él los conoce. Sería el usuario, así es que esa sería variable. El impuesto sí pueden declararlo como una constante con nombre, 0.03. Muy bien. Gracias, ingeniero. Excelente, dele.
Muy bien, jóvenes. Hemos llegado al final de esta sesión de laboratorio. No olviden las indicaciones para enviar sus tareas. De todas maneras, se las voy a colocar en el aula. Nos vemos, si Dios nos lo permite, el próximo lunes. Cuídense mucho, estudien. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Bendiciones, cuídense.